Muy bien, la clase que vamos a ver el día de hoy se llama La incompatibilidad del cristiano con el pecado. La última clase hablábamos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo, hablamos un poquito acerca del anticristo y de cómo el anticristo es todo lo que va en contra de Dios, ¿no? Todo lo que niegue a nuestro Señor, eso es el anticristo. Entonces vamos a ver cómo es que nuestra vida como cristianos no tiene una coexistencia con el pecado. Y vamos a leer lo que es Primera de Juan, capítulo 3, del verso del 4 al 10. Si alguien me pudiera hacer el favor para participación de leer estos versos, por favor. Ya lo tengo, Itza. Gracias, Candy. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Es Nueva Versión Internacional. Ok, yo dije, ¿dónde va? Ok, muchas gracias, Candy. Empezamos leyendo, ¿no? Dice que todo aquel que comete pecado es infractor de la ley. Entonces, vamos a ver cómo a través de la historia, hemos visto cómo generación tras generación han intentado minimizar el significado del pecado. Ya han tratado de mostrarlo como algo común, como algo que no es tan preocupante, como algo que bueno, no pasa nada, hay pecados chiquitos, hay pecados más grandes y así no la llevamos. Y ahorita vamos a ver qué significa el pecado, cómo debemos evitarlo y que al final de cuentas nuestra naturaleza es mala, ¿no? Pero tenemos un Dios bueno. Entonces tenemos que entender que la Biblia fue dada por Dios para que nosotros podamos saber cuáles son las normas de fe y conducta, cómo tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que comportarnos. ¿Sí? Y la fe que salva, o sea, nuestra manera de vivir implica ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Es bien importante. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que desear caminar como Cristo. Tenemos que mostrar amor a nuestros hermanos, al prójimo, como leía Candy creo que es en el último verso, que dice que en eso se manifiestan los hijos de Dios y que aquellos que no aman a su hermano no son hijos de Dios. Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestros hermanos y tenemos que odiar las cosas del mundo y la carne, que era lo que habíamos leído y lo que habíamos visto en clases pasadas, ¿no? Las diferencias entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, cómo los deseos de la carne nos alejan. Entonces tenemos que tener bien claros estos puntos. Y lo que Juan quería hacer en esta carta era que los de Éfeso pudieran examinar y saber si de verdad había una fe salvadora en ellos o no, ¿sí? Porque había pruebas. El plan de Juan era que ellos pudieran poner en una balanza, pudieran poner como que al fuego las pruebas para saber si eran personas que de verdad conocían a Cristo, ¿no? Y era la manera en cómo se iban a dar cuenta que todos estos falsos maestros que se estaban levantando no estaban siguiendo todos estos estatutos y que si no concordaban con lo que Juan les decía, probablemente ni siquiera eran hijos de Dios.
Y como les decía, hay corrientes que ahora minimizan el pecado o la responsabilidad que nosotros tenemos acerca de esto y de que cómo tenemos que comportarnos. A veces cuando la gente peca, por ejemplo, así pecados de que, no sé, que alguien engaña a su pareja y que dicen, ay, es que fue sin querer, yo no supe cómo, y pasó. No, perdóname, pero ese pecado se jugó en tu cabeza un buen rato y lo hiciste. No es de que no te diste cuenta que mágicamente amaneciste en un motel. No, no es así. Eso se trabaja y tenemos que ser responsables de nuestras acciones al momento de estar delante del Padre, porque tú no te puedes presentar delante de Dios y decir, ay, es que él pecó más que yo, o sea, él mataba gente, pero yo no, yo no maté a nadie. Dios te va a decir, y luego, muchas mentiras, es pecado igual. Y es algo que vamos a ver ahorita más adelante, cómo la Iglesia Católica seccionaba los pecados y había unos pecados que eran más graves que otros, pero la realidad es que delante de Dios todo es igual. O sea, el pecado es pecado. Y tenemos que entender eso para poder enfrentarlo. Y tenemos que entender que el pecado proviene de la carne, proviene de nuestra naturaleza chamuscada y echadita a perder que tenemos desde la caída. Entonces, el pecado viene de la carne. Vamos a ver 4 puntos o 4 cuestiones acerca de esto. Y es que el pecado, ya lo habíamos dicho, proviene de la carne, pero cada creyente debe hacerse responsable de sus acciones. Tampoco uno no puede decir, ay, es que yo no puedo dejar de pecar porque eso está en mí. Sí, es tu naturaleza, pero también es nuestra responsabilidad apartarnos de eso, ¿sí? Y hay como 2 maneras de poder interpretar esto. Hay creyentes que pecan voluntariamente porque eligen ceder a la tentación, ¿sí? O sea, tú, no sé, por ejemplo, no batallas con cosas con las que ves y tú estás viendo una película y la película se empieza a poner, ahorita todas las películas tienen escenas de sexo, o sea, sí o sí, es ya imposible ver una película sin que no haya alguien que se encuere o una cosa así rancia. Entonces tú estás viendo esa película y tú sabes que tú batallas. Tú pecas voluntariamente cuando dices, no pasa nada, es una escena, no pasa nada, X, y te quedas y la ves. Si tú ya sabes que batallas con eso, lo más sabio, la Biblia dice que huyas de las tentaciones. Lo más sabio que podrías hacer es apagar la tele y pararte. O cambiarte una película de niños, que ahorita ya ni esos a veces te ayudan, ¿no? O sea, no sé, vete una campanita o algo así que no traiga escenas. Entonces, es bien complicado, pero uno toma la decisión. Uno toma la decisión de quedarse ahí y disfrutar y pecar, o decir, ¿sabes qué? Sí batallé con esto, pero no lo quiero hacer. Y es lo que vamos a ver, que es el punto que viene al lado. Dice, los creyentes a veces pecan, no de manera, o sea, incluso de manera voluntaria, como lo veíamos en esta parte de acá, pero no es un estilo de vida, no es un hábito y un estilo de vida. Claro que vamos a pecar, todos vamos a pecar, en algún momento de nuestra vida todos vamos a pecar. Y es algo voluntario, o sea, no pecas sin darte cuenta. Pero la diferencia de alguien que de verdad está arrepentido y que de verdad quiere tener una comunión con el Padre es que dices tú, híjole, la regué. Señor, perdóname, que es lo que veíamos, el arrepentimiento, el querer caminar y ser como Cristo, decir, ¿sabes qué? Dios, la regué, y manejarnos como los alcohólicos anónimos, ¿no? De un día, de trabajar de un día a la vez, o sea, no martirizarte porque tal vez todo el mes, ya así que no pecas el lunes 1 de septiembre, ya todo el mes no, ya pequé el lunes, ya, y te avientes todo el mes haciendo nada, no es día por día, que bueno, Señor, hoy te fallé, ayúdame a mañana a ser mejor. Acuérdense que habíamos visto que la santidad es progresiva, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero es algo que tenemos que buscar. Entonces, tenemos que ser bien sabios y entender que el pecado es parte de nuestra vida, pero que podemos hacer
y podemos buscar a Dios. Y es lo que veíamos la última clase. ¿Cómo podemos crecer en Cristo? Orando, leyendo la Biblia, estudiando, meditando, aprendiendo los versos. Y eso nos va a ayudar a que tú no estés teniendo tu cerebro en otras cosas. Es muy complicado que tú estés pensando en cosas que no tienes que cuando tienes versos en tu cabeza. Te puedo apostar que si el día de hoy te la aventaste estudiando toda la tarde, no tuviste tiempo para pensar en cosas que tal vez tu cerebro a veces divaga cuando no tienes nada que hacer. ¿Por qué? Porque tu cerebro está ocupado, porque estabas atendiendo cosas. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar llenándonos de la palabra de Dios para que el pecado mengue. Va a estar ahí, porque es parte de nosotros, pero no es algo que nos domine, y es lo que tenemos que entender, y es lo que leíamos en el verso. Cuando tú y yo pasamos a ser hijos de Dios, ya no nos dominan las cosas de la carne, sino que ahora somos hijos de Dios y ya no somos esclavos del pecado, sino que somos ahora, como se le dice, esclavos por amor de Cristo. Entonces, nuestras actitudes van a cambiar, tienen que cambiar si es que de verdad tenemos esa comunión con el Padre. En 2 de Corintios 5:17 dice, cuando el Espíritu Santo atrae pecadores hacia Dios. Bueno, es una referencia de este verso. Dice, los regenera y les concede vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Los vuelve a crear para obedecer su palabra y seguir a Cristo y rechazar las tentaciones y mostrar frutos de justicia. ¿Alguien puede buscar, por favor, 2 de Corintios 5:17? Por favor. Yo. Gracias, Jenita. Dice, 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, tenemos que entender, antes de Cristo, nuestra naturaleza era imposible que pudiera ser obediente y que pudiera buscar las cosas de Dios. Porque dice que teníamos una mente reprobada, algo cauterizado que ya no nos permitía ver lo malo. Como lo que hablábamos en la clase pasada, que Candy comentaba también que tenía amigos conocidos que eran ateos, y la coincidencia de los ateos es de que ellos creen que tienen una vida bien, que ellos viven bien y que no necesitan, que ellos son buenos. Pero la realidad es que no es así. O sea, por más buena que una persona pueda ser, si no tiene a Cristo, está predispuesto a hacer cosas. No sé si les pasa, pero a veces cuando ves películas así como del fin del mundo y todo eso, y a veces se ve, tú dices, ay, son películas, pero realmente la naturaleza del hombre, buscar por uno mismo, sin preocuparte por el prójimo. Esa es la naturaleza del mundo, pero la naturaleza en Cristo es que dice la Biblia que des tu vida por tus amigos. Eso decía Jesús, yo pongo mi vida por mis amigos, y él dio su vida por nosotros. En Cristo ya no buscas tu bienestar, sino del que está a tu lado. Y esa es la diferencia, y es algo que tú no puedes tener si no tienes a Cristo en tu corazón. Fíjense, algo muy, muy chistoso que me pasó hoy. Mis papás se separaron hace algunos años y mi papá empezó a tener una pareja. Y para mí, cuando yo me enteré, fue algo muy difícil y fue como si me hubiera traicionado a mí. Fue muy complicado. En ese tiempo fue cuando yo entré a enviados, y Dios trató mucho mi corazón con eso. Y yo creo que algunos de ustedes alguna vez me vieron vendiendo galletas y pasteles los domingos, y siempre andábamos batallando porque nunca teníamos platos ni cucharas. Siempre andábamos valiendo, y los damos en servilletitas porque a veces no nos alcanzaba el dinero para comprar para cucharas y para platos. Y un día mi papá llegó a la casa y me dejó una caja de platos y cucharas llenas y llena. Y yo le pregunté a mi papá, ¿de dónde salió esa caja? Y mi papá, de que tú acéptala y ya. Y yo, no, ¿de dónde salió? El chiste es que la pareja de mi papá la había dado para que nosotros la utilizáramos para los pasteles. Pues aquí, doña Orgullos, regresé a la caja y le dije a mi papá, no quiero nada de esa señora. Nunca, nunca voy a aceptar nada de ella, porque no, yo no la quería.
Y gracias a Dios tengo como un año en donde, o sea, bueno, desde que estaban enviados yo oraba y yo le pedía a Dios que me ayudara con esto porque era un sentimiento muy feo y era que yo siempre me sentía mal, siempre estaba enojada, siempre estaba triste. Creo que en mi vida había llorado tanto como en esa etapa, pero Dios transforma los corazones y donde solamente había odio, donde solamente había como rencor y coraje con mi papá, le contaba a uno de mis mejores amigos que desde hace como un año he podido convivir con la pareja de mi papá y ahora puedo estar en el mismo cuarto que ella y no me causa ningún conflicto. Entonces, hoy estuve en chispa porque hoy me fui toda la tarde a casa de mi papá para poder trabajar y para poder organizarme. Y yo llegué y ella me tenía hecho de comer porque sabía que iba a ir a su casa. Entonces, ese tipo de cosas, yo sé que es Dios haciéndolo. Y un amigo siempre me molesta, me decía, ay, sí, la que decía que nunca le iba a recibir nada y ahora hasta va a comer a su casa y todo. Pero yo sé que es Dios. O sea, es Dios transformando el corazón de todos nosotros. Y eso solamente puede pasar cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no te digo que yo soy perfecta y que ya mi corazón está al 100, pero Dios va llevándonos a más y nos va a hacer crecer en Él y mostrar el amor de Dios aún con esas personas que en algún momento de nuestra vida tal vez creíamos que no podíamos congeniar. Y sé que es Dios. Entonces, Dios nos hace estas nuevas criaturas que transforman y ponen ese alguito que nos hace cambiar, que naturalmente o físicamente no podría pasar. Entonces, vamos a ver 3 cosas que el pecado es incompatible con 3 cosas. La primera es que es incompatible con la ley de Dios. Y vamos a entender lo que significa la palabra pecado y viene de el griego, tiene dos palabras en griego que significan pecado. La primera es, amartía, que significa errar al blanco, y adiquía, que significa sin justicia. Lo que tenemos que entender que el pecado es una transgresión de la ley de Dios. Todo lo que va en contra de Dios, eso es pecado. Si me pueden acompañar alguien que no haya participado, que pueda leer Romanos 8:7, por favor. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Ok, gracias. Dice que nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Eso es el pecado, todo lo que va en contra, ¿sí? Y un corazón arrepentido resuelve obedecer la ley de Dios, ¿sí? Rechaza los deseos de la carne, rechaza toda tentación y se somete a lo que Jesús quiere que nosotros seamos, ¿sí? Y es la palabra clave aquí, es se somete, porque tú naturalmente no vas a querer hacerlo. A mí no crean que me emociona mucho levantarme todos los días en la mañana. Y hace días estaba en la oficina platicando con una chica. Le digo, la verdad que si el trabajo empezara a las 10 de la mañana, a las 11, estaría perfecto. Yo con mucho gusto me levantaba, ¿va? Sin tanto pesar. Pero no, o sea, mi horario de trabajo es a las 8, ni modo. Y a veces sí me pesa, pero ya que estoy ahí, o a veces digo, no tengo ganas de dar clase, pero ya que estoy ahí, digo, gracias Dios, porque es una bendición. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es ese deseo que está ahí? Es Dios. Y tú tienes que desear someter tu carne para poder hacerlo. Entonces, eso es parte de tener esa comunión con Cristo, que ya no es tanto lo que tú quieras, sino que Dios quiere. ¿Ok? Otra cosa con la que es incompatible el pecado es con la obra de Cristo. ¿Sí? Y tenemos que entender, ¿alguien puede buscar de una vez Colosenses 2:14, por favor? Yo lo tengo. Ok, gracias. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, muy bien. ¿Alguien de ustedes me puede decir de las tareas que hicieron qué era la expiación? Sí, yo mismo. De una vez. Es que se me hizo muy interesante, yo nunca había puesto atención en eso, pero yo encontré que derivaba de la etimología latina, que significa, que
divide o fracciona la palabra esta en expiore, del verbo, perdón, las primeras dos letras, que es ex, significa salida del interior o salir de un interior al exterior. Y la palabra expiar significa borrar o eximir o limpiar. Y píos significa piadoso o humano. Y sion es de el verbo o una acción, ¿verdad? Entonces, expiación, si todo lo unimos, ¿verdad? Significa eliminar o limpiar de culpa, o sacar el pecado o limpiar el pecado a través de un tercero, un objeto o animal, así lo describía la literatura. Y mencionaba que antes, pues los hebreos, ¿verdad?, realizaban sacrificios de sangre, ¿verdad?, de una víctima como símbolo de una vida ajena, y ese era el medio por el cual sacrificaban a través de un tercero. De ahí también proviene la palabra de chivo expiatorio, ¿verdad?, de que utilizan a alguien, ¿verdad?, para poder alcanzar un objetivo. En este caso, pues habla de eliminar el pecado o la culpa, ¿verdad? Exactamente, muchas gracias, Eduardo. Y qué investigación tan completa. Y sí, o sea, cuando hacían los sacrificios, era de que cuando la persona llevaba al animal al templo, ponían la mano sobre la cabeza del animal, y era como que pasaban todo, como que lo hacían responsable al animal, y era el sacrificio, y era lo que te limpiaba delante de Dios. La verdad era que tenían que hacer sacrificios constantes, porque no bastaba, o sea, volvían a pecar y volvían a pecar y volvían a pecar. Y es real, o sea, tú y yo vamos a seguir pecando. La cosa aquí es, y era también lo que investigamos acerca de la propiciación. Sí. Y de lo que también significaba eso, que la expiación era, ok, quito todos tus pecados, pero aún así no bastaba para ser justos delante de Dios. Entonces ahí es donde viene la propiciación, que era que Jesús, aparte de que nos limpió, que era lo que tengo aquí, lo que viene aquí en la diapositiva, que dice que no solo vino a pagar o sea, no solamente vino a quitar nuestros pecados, sino que pagó el precio y proporcionó perdón para nosotros. O sea, no solamente vino de que, bueno, ya limpié los pecados de aquí para atrás, ya de aquí para adelante, tú te haces cargo y a ver cómo le haces, porque hubiéramos valido hace un chorro. Es lo que yo les decía, creo que en las primeras clases, que si fuera todavía en los tiempos actuales, que era que entraban al templo y la gente moría cuando tenía pecado, habría toneladas de gente hecha bola en las entradas de las iglesias. O sea, probablemente tú y yo estaríamos en un rincón ahí hechos bolilla también ya, porque no podemos ser santos completamente, ya lo hemos visto en clases pasadas, dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno, ¿sí? Pero por eso Jesús vino y dio más, o sea, no solamente fue expiación, sino que él dijo que voy a limpiar tus pecados y ya no vas a tener que pagar por los que vas a hacer después, porque yo soy lo suficiente para perdonarte y para darte una vida nueva. Y es eso, y es lo que leía Sofía, digo, lo que leía Eduardo aquí en Colosenses, o sea, él limpió todo. Sí, y tenemos que entender eso, o sea, el pecado no, por eso dice que o sea, el pecado está en contra de la obra de Dios, porque ¿cuál es la obra de Dios? Que tú y yo fuimos perdonados por nuestros pecados, que Dios los quitó y que ahora tenemos esa reconciliación y estamos en gracia con el Padre. Por eso ya no es coherente que tú sigas pecando. Y era lo que Juan quería explicarles, o sea, si tú de verdad eres hijos de Dios, el pecado ya no tiene coexistencia contigo, sí la vas a regar, pero no va a ser un estilo de vida. Entonces era como caminar un poquito más allá. Y hay gente que a veces cree que dice que, por ejemplo, que una frase que le dice que un creyente no comete el pecado, sino que lo sufre. ¿Hay algún fallo en esta oración? ¿Cómo que no comete el pecado? Sí, un creyente no comete pecado, sino que sufre el pecado. Bueno, pero esa frase es de... Es
está mal. mundo, ¿no? Porque Del mundo. Claro que está está mal. quitando, está quitando Digo, la responsabilidad como, Es correcto. como creyentes. De que, ay, ajá, yo no supe cómo pasó, ay, yo soy mentiroso porque pues es la naturaleza que está en mí, sufro, porque, oye, no, tú Se tienes hace que combatir eso, víctima. o sea, si tú sabes que estás batallando con eso, tú tienes que ir delante del Padre, ¿sabes qué, Señor? Soy un mentiroso, no puedo con esto, ayúdame, por favor. Y tratar de empezar a luchar con eso, o si, no sé, te eres cleptómano y te gusta agarrar cositas por ahí, pues también, o sea, amárrate las manos cuando vayas a alguna tienda, no te las saques del bolsillo y no te agarres cosas, o sea, hay varias cosas como tú puedes como que, y pedirle a Dios que lo haga, y Él lo va a hacer al final de cuentas, porque ya somos nuevas criaturas, ya no somos guiados por las cosas que nos dominaban antes, sino que Dios ha puesto una naturaleza nueva en nosotros y nos hace ir a más. Entonces, vamos a seguir. Y ya por último, porque ya se nos va a acabar el tiempo. La última es que el pecado es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros no tiene cabida con el pecado. Vamos a leer. Alguien que pueda ir buscando de una vez 1 Pedro 1 y Efesios 2 del 1 al 6. De preferencia alguien que no haya participado para que Yo todos... busco Efesios, Itza. Ok, Mario. Gracias. Yo tengo 1 de Pedro. Ok, muy bien. Listo, ok. Fíjense, explica en esta parte que cuando tú y yo somos nacidos de nuevo, es Dios, es el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros, ¿sí? Y dice que cuando el Espíritu Santo regenera la vida de alguien, implanta el principio de la vida divina. Y a veces cuando leemos la Biblia, no sé si alguna vez han escuchado la palabra simiente. ¿La palabra qué? Simiente. Simiente. Ajá. Sí. ¿Alguien sabe lo que Es como la semilla, ¿no? Es, Exactamente. Es una semilla que tiene vida, que si tú la pones en algún lugar, da vida. Entonces, el Espíritu Santo hace eso. Él implanta el principio de vida para que nosotros podamos tener vida en Cristo, porque nuestra naturaleza estaba muerta en pecados, pero en Él tenemos vida. Entonces, es eso. ¿Y cuál es la simiente de Dios? Pues Cristo, ¿no? Ajá, exactamente. Cristo, y es una promesa que se nos da desde Génesis, desde que la mujer, desde que el hombre cae en Génesis. Vamos a Génesis, primero que encuentre el verso donde viene la palabra simiente, tiene puntos. Les diría que exentado el examen, pero no. Tiene puntos extra nomás. Ok, ¿en qué parte viene? En Génesis 3:15. ¿Quién fue quién lo dijo primero? ¿Adrián? Adrián, sí. Bien, Adriancito, tienes puntos. Dice en el verso, bueno, ¿puedes leerlo, Adrián, por favor? Ok. Ahí voy. Dice... Génesis, ¿qué, perdón? 3:15. Gracias. Ahí voy. Ahí sí me voy. Génesis. Salud. Salud. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, desde ahí, Dios está dando la promesa de Jesús, ¿sí? De que él iba a aplastar al diablo, ¿no? Entonces, esa simiente que tú y yo tenemos, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, esa simiente se implanta por medio del Espíritu Santo y es como tú y yo tenemos vida, ¿ok? Dice, el instrumento mediante el cual el Espíritu concede nuevo nacimiento a los pecadores es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar a que tú y yo podamos caminar en las cosas
de Cristo. ¿Alguien tiene primera de Pedro? Sí, ¿Quién dijo yo? yo. Gris. Ok, vas, Gris. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ok, muy bien. Muchas gracias. Dice que somos provenientes de una simiente incorruptible, que es Jesús. Entonces, toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y nos va a ayudar a que podamos tener esa relación con Dios y poder ser hijos y caminar rectamente con Él. ¿Ok? Y por último dice que el nuevo nacimiento proporciona la mente de Cristo. ¿Alguien puede leer Efesios 2, por favor? Mario, creo que me habías dicho. Sí. Vega. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tú y yo antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús nos sacó de ahí y nos dio otra mente. Dice por eso que somos nuevas criaturas. Ya no estamos dominados por eso, sino por lo que Él está haciendo. Por eso, de las cosas que decía, dice que es incompatible con la ley de Dios. El pecado es incompatible con la ley de Dios. Obviamente porque la ley nos marca que lo que no tenemos que hacer es incompatible con la obra de Cristo hecha en nosotros y es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo que igual es en nosotros. Entonces, tengamos bien claro esto, oremos todos los días para que el Señor nos ayude a ser santos en Él, ¿sí? Y que podamos caminar conforme a Él y que nos ponga ese dolor en nuestro corazón cuando le fallemos, pero también saber cómo que seguir adelante, no quedarte en esa como esfera de que, uy, fallé, ya no puedo hacer más, ya me voy a alejar y me voy a apartar porque ya no puedo estar delante de Cristo. No es así, porque entonces estás invalidando el resto de su sacrificio. Porque Él vino para darte vida, para que tú pudieras tener una relación con Él. Y Él también sí es un Dios de justicia, pero también es un Dios de perdón y de misericordia. Entonces, sí vamos a fallarle, definitivamente, pero dice, y era lo que veíamos en las clases pasadas, que tenemos abogado para con el Padre. Entonces, tenemos a quién dirigirnos y podemos orarle a Dios. Y Dios va a ir renovando nuestra mente, va a ir haciéndonos ver cosas que tal vez antes no te molestaban. Tal vez antes tú minimizabas algunas cosas que tú hacías y es hora de que digas, bueno, de que examines tu vida y digas, bueno, esto no es conforme a lo que Dios quiere. Y renovar y adelante, o sea, poder seguir caminando en Cristo todo el tiempo. Entonces, vamos a terminar aquí. Les voy a mandar ahorita por WhatsApp vamos a hacer una tarea. Les voy a mandar 4 argumentos, obviamente erróneos, y lo que ustedes tienen que hacer es poner, o sea, una verdad bíblica acerca de esto y un verso que avale lo que estás diciendo. Por ejemplo, la frase que les decía yo hace rato, ¿no? Que un creyente no comete el pecado, sino que lo sufre. Tú puedes decirle que no, o sea, tú tienes que hacerte responsable de las cosas que tú haces. No es algo que hagas inconscientemente, que tu cuerpo, mis manos agarran cosas sin pedirme permiso, ¿no? O sea, es algo consciente que haces, ¿no? Y un verso que avale lo que estás diciendo. Entonces,
Esa es la tarea para el próximo viernes, la vamos a comentar aquí entre todos. Si os quiere, el próximo viernes también igual les doy resultado de sus exámenes y de ahí de cómo salieron, depende si vamos a escribir todas las epístolas de Juan o no. Ok, entonces vamos a terminar, vamos a orar. ¿Alguien que quiera orar para despedirnos? Nadie quiere orar. Yo. Ok. Por favor. Ok. Ejemplo, mi otro audífono. ¿Listo? Padre, te damos gracias por esta noche, por permitirnos estar aquí reunidos, por este momento, por permitirnos llegar hasta este momento en nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de nuestros maestros, de nuestros líderes, por las palabras que nos haces llegar a nuestro corazón. Te pedimos que las guardes en nuestros corazones, Señor, y que cobren vida, Señor, que sean palabra viva. Te damos gracias por todos nuestros compañeros que están aquí reunidos, los que no pudieron conectarse, Señor. Bendice vida, suple cada necesidad que puedan estar teniendo, cada situación en la cual tú las conoces. Bendice a nuestros maestros, a nuestros líderes y permítenos continuar buscándote, Señor, buscando tu palabra, continuar en santidad, continuando en meditación de tu palabra. Te pedimos que cubras con tu sangre preciosa tu presencia, nuestras vidas en todo momento, Señor, que el Espíritu esté con nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Y nada más les recuerdo que tenemos el desayuno / conferencia el 9 de octubre a las 9 de la mañana. Les voy a pedir de favor que si van a asistir, que me confirmen, mándenme un mensajito. Algunos ya lo hicieron. Los que estén pendientes, por favor, necesito su confirmación y pues el pago de la cooperación que se va a hacer. Tenemos, al menos yo tengo que entregar cuentas previa una semana antes de que sea el evento para poder saber cuántas personas vamos a estar. Si tienes algún invitado, tienes hasta el 2 de octubre para confirmarme si lo vas a llevar o no, para nosotros poder tener un control. Entonces, les voy a agradecer mucho que me confirmen esta semana. Igual yo tal vez les voy a estar mandando un mensajito mañana para checar, pero si me puedes ahorrar el trabajo, lo agradecería mucho. Y que me confirmen si van a estar o no, si van a llevar invitado o no. Otra cosa que el propósito del desayuno es que más gente pueda conocer lo que estamos haciendo en Enviados, ¿sí? Pero tampoco dejes de ir porque no tengas un invitado. Trata, o sea, ora al Señor, tenemos toda esta semana de que Dios ponga en tu corazón a alguien que puedas llevar, a alguien que puedas, que tal vez sepas que esté ahí como indecisillo, que sepas que es alguien que le gusta mucho estudiar la palabra de Dios, tú puedes invitarlo. Que no quede en ti, ¿no? Tú no sabes cómo puedes ser de bendición para alguien más, simplemente con invitarlo. Entonces, órenlo, chéquenlo y me avisan, por favor. ¿Sale? Entonces, que estén muy bien. Ahorita les voy a mandar las frases por WhatsApp para que las puedan hacer y ya las revisamos el próximo viernes. ¿Sale? Ok, pues bendiciones. Dios me los bendiga muchísimo. Que tengan buen fin de semana.